continuamos en este módulo. Ahora tengo el gusto de presentarles al doctor Ryan Húngaro, quien es, es un profesor, es profesor asistente, trabaja en la división de gastroenterología del doctor Henry Janowitz y también trabaja en la Escuela de Medicina en Mount Sinai, en Nueva York. El doctor Ryan Húngaro nos hablará sobre el impacto de la COVID-19 en enfermedades autoinmunes y en enfermedad inflamatoria. Adelante, doctor Húngaro. Hola a todos, es un gran honor tener la oportunidad de hacer esta presentación en Ecos Internacionales de Gastroenterología este año. Me da mucho gusto participar y les agradezco la invitación. Daré un panorama general del impacto de la COVID-19 en enfermedades autoinmunes y crónicas inflamatorias. Como estoy hablando ante una audiencia de gastroenterólogos, me voy a enfocar principalmente en enfermedad inflamatoria intestinal EII y hablaré también de algunos datos que tenemos acerca de otras enfermedades autoinmunes y crónicas inflamatorias. Estos son mis conflictos de intereses. Hablaré primero de si los pacientes con enfermedad autoinmune o EII tienen mayor riesgo de contraer COVID-19, o sea, de adquirir el virus SARS-CoV-2. Si estos pacientes, en caso de tener COVID-19, tienen mayor riesgo de eventos adversos o mortalidad u hospitalización. Y veremos los medicamentos que están tomando estos pacientes y si estos están asociados con mayor riesgo de eventos adversos o COVID severa y cuáles son los datos acerca de las vacunas y las enfermedades autoinmunes y pacientes con enfermedades crónicas inflamatorias. En primer lugar, los pacientes con inmunosupresión si tienen o no mayor riesgo de adquirir COVID-19. La respuesta parece ser que no. En este metaanálisis que llevó a cabo Mick Deng y sus colegas de Australia, un grupo del que soy parte, estudiaron o analizaron diferentes estudios con cohortes de pacientes con COVID-19 confirmada. Vieron la prevalencia de pacientes inmunosuprimidos dentro de esta área de pacientes con COVID-19. Para abreviar, si se comparan el número esperado de pacientes con inmunosupresión y la prevalencia observada de pacientes con inmunosupresión, podríamos decir que están subrepresentados. Esto sugiere que los pacientes inmunosuprimidos, ya sea por una enfermedad inmunomediada o por un trasplante, no parecerían tener mayor riesgo de contraer COVID-19. Al ver la enfermedad inflamatoria intestinal específicamente, se ve lo mismo. Este es un trabajo donde se ve que la incidencia de COVID-19 en pacientes con EII es de 0.3%, similar o menor que la población general. En una corte de veteranos de Estados Unidos se compararon pacientes con EII con pacientes sin EII y no se vio una diferencia en el riesgo de adquirir COVID-19 en comparación con la población general. Lo mismo aplica para los medicamentos. Este es un estudio con la base de datos de la Administración de Veteranos. Son pacientes con EII que estaban tomando anti-TNF o tiopurinas. Independientemente de cualquiera de los fármacos que estuvieran tomados, su riesgo de adquirir COVID-19 no fue el mismo. Podríamos decir que los pacientes con enfermedades inmunomediadas no tienen mayor riesgo de adquirir COVID-19 independientemente de los medicamentos que estén tomando. Pero si los pacientes adquieren COVID-19, tienen mayor riesgo de tener un evento adverso. Esto es, los pacientes con EII o alguna enfermedad inmunomediada tienen mayor riesgo de hospitalización, ventilación o de mortalidad. Al inicio de la pandemia, esta era una gran área de incertidumbre. Los pacientes nos hacían esta pregunta todo el tiempo. Les muestro aquí algunos de los factores de riesgo de COVID-19 severa que han sido propuestos por los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos. Parecería que uno de los principales factores de riesgo de eventos adversos por COVID-19 es el número de comorbilidades, y esto es algo que ya se había asociado. Esto nos hace plantear la pregunta de qué pasa con la EII y otras enfermedades inmunomediadas. Tratando de responder esta pregunta, voy a compartirles información de estos dos registros. Son dos registros en Internet, el Secure IBD, que es una base de datos de la que soy cofundador con mi colega, el Dr. Brenner. Nos enfocamos en pacientes con EII y COVID-19 para entender sus desenlaces.
Se reportaron en este registro pacientes de todo el mundo que habían tenido COVID-19 y tratamos de entender cuáles son las comorbilidades, los medicamentos y qué impacto tenían sobre el riesgo de tener COVID-19 severa. Y hay un registro paralelo para pacientes reumatológicos y otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, etcétera. Por lo tanto, este es un esfuerzo internacional colaborativo. Analicemos primero el registro Secure IBD. Comparamos la tasa observada de mortalidad en este registro con una población de referencia de 3 países diferentes. Comparamos lo observado contra las tasas esperadas de mortalidad en estas 3 poblaciones de China, de Italia y de Estados Unidos. Para abreviar, la tasa de mortalidad estandarizada, comparando la mortalidad observada y la esperada, no pareció ser significativamente diferente. Fue ligeramente superior a 1, lo que podría mostrar un riesgo ligeramente superior, pero en general no hay mayor riesgo de mortalidad para los pacientes con EII que adquirían COVID-19. Esto es tranquilizante. Otra manera de valorar esto fue utilizar una cohorte muy grande de Estados Unidos que se llama TriNetX con más de 40 millones de pacientes. Se comparó a pacientes con EII con puntajes de propensidad con pacientes sin EII. Los pacientes con EII sin COVID-19 no tenían mayor probabilidad de estar hospitalizados o tener COVID-19 en comparación con la población general. Esto nos indica que los pacientes, en su totalidad, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no tienen mayor riesgo de eventos adversos en caso de contraer COVID-19. Este es un estudio que hicimos nosotros con los datos del sistema de salud del Hospital Montesinaí, con más de 6,000 pacientes con COVID-19 confirmado que fueron hospitalizados. Nos preguntamos si estos pacientes eran hospitalizados y tenían alguna enfermedad inmunomediada como EII, artritis reumatoide y lupus, si les iba peor que los pacientes sin este tipo de enfermedades. Vimos que hubo muchas cosas asociadas con eventos adversos y con mortalidad y con ventilación, por ejemplo, la edad y las comorbilidades, pero el tener una enfermedad inmunomediada no se asoció. Esto sugiere entonces que fuera del hospital los pacientes con COVID-19 no parecerían tener mayor riesgo de mortalidad o de COVID severa en comparación con la población general hospitalizada y que tenía COVID-19. En general son datos que nos tranquilizan, pero nos preguntamos si hay grupos específicos de pacientes en la población con enfermedades inmunomediadas o con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan un mayor riesgo de mortalidad u hospitalización al tener COVID-19. Claro que los pacientes son individuales y son poblaciones heterogéneas. Quizás algunos grupos tengan mayor riesgo. Uno de los uno de los factores que se asocian con COVID-19 más severa es la edad. Estos son datos del registro Secure IBD. Del lado izquierdo tenemos los grupos etarios. A medida que aumenta la edad, la tasa de hospitalización y o mortalidad va aumentando. Esto es significativo en el análisis multivariado. La edad, particularmente mayor de 50 años, mayor de 60 años, implica un mayor riesgo de eventos adversos por COVID-19. Entre los pacientes con EII de este registro, la mayoría de las muertes ocurrieron en pacientes mayores de 60 años. Esto puede tranquilizar a los pacientes jóvenes. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos para la población con EII. Viendo el mismo registro, vemos el número de comorbilidades además de EII. Mientras mayor su número, mayor el riesgo de eventos adversos, mayor probabilidad de hospitalización y de mortalidad. Esto se vio en el análisis multivariado. Y finalmente, la actividad de la enfermedad en los pacientes con EII se asoció independientemente con el riesgo de eventos adversos, por ejemplo, requerir ventilación, ser hospitalizado o mortalidad. Y estos son datos del Secure IBD. Se estudió a pacientes con actividad de la enfermedad de moderada a severa al momento en que se infectaron por COVID-19 y tuvieron mayor probabilidad de requerir hospitalización o de morir. Esto se vio entre pacientes menores de 50 años y no entre los mayores de 50 años.
Eso sugiere que la edad es un factor de riesgo predominante, por lo que en pacientes mayores la actividad de la enfermedad no importa tanto, sino que la edad es lo que determina el riesgo. Pero en los pacientes más jóvenes sí hay una asociación con el riesgo del desenlace. Esto enfatiza la importancia de tener buen control de la enfermedad. Al ver los factores asociados con mortalidad por COVID-19 en la Alianza de Reumatología que les mencioné previamente, se observaron tendencias similares. La edad mayor de 65 o de 75 años aumentó el riesgo de mortalidad y en particular el tener una actividad de la enfermedad de moderada a alta. Vemos entonces que los factores de riesgo de la población general para tener COVID-19 severa se aplican también a estos pacientes: la edad avanzada, múltiples comorbilidades y actividad de la enfermedad. Veamos ahora los medicamentos. Estas son las clases terapéuticas que se reportaron en el registro Secure IBD de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí los valores atípicos son los riesgos. Los factores de alto riesgo han sido consistentemente el uso de esteroides o esteroides sistémicos. El riesgo menor ha sido el de monoterapia con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, con anti-TNF, antiintegrinas y antiinterleucina 12-23. Veamos las diferentes clases terapéuticas. Los corticosteroides se han asociado con eventos adversos de COVID-19. Si uno está tomando corticosteroides al momento de la infección, tiene de 3 a 6 veces mayor riesgo de un evento adverso, como se ve en este análisis. Otras cortes han visto lo mismo. Una corte italiana y otra corte de Estados Unidos a nivel nacional mostraron que los esteroides aumentan el riesgo de eventos adversos. Esto también lo ha visto la Alianza de Reumatología. Hay que disminuir la dosis de esteroides o limitarla lo más posible durante la pandemia por COVID-19. Del otro lado de la moneda tenemos los biológicos anti-TNF, que no se han asociado con eventos adversos. Esto tranquiliza a los pacientes que están tomando anti-TNF. El tomar estos medicamentos no aumenta su riesgo de eventos adversos por COVID-19 y de hecho pueden ser un tratamiento ligeramente protector porque la razón del riesgo es menor de 1. Y esto se ha replicado fuera del registro Secure en una corte italiana, donde se ve una razón del riesgo de 0.4, y también en la Alianza de Reumatología Global, donde se vio un menor riesgo, un 60% menor riesgo de hospitalización. Una advertencia importante es la de los pacientes con terapia combinada, por ejemplo, con teopurinas más anti-TNF. Son pacientes que parecen tener mayor riesgo de eventos adversos o de tener COVID severa en comparación con el anti-TNF como monoterapia. Si se puede desescalar la terapia combinada, pues parecería disminuir el riesgo de tener COVID-19 severa. La terapia combinada en comparación con monoterapia con anti-TNF, pues nos da un menor riesgo. ¿Qué pasa con otros biológicos? Menos datos, pero las tendencias son similares. Los biológicos antiintegrinas, al ver hospitalización y COVID-19 severa en comparación con otros tratamientos, no vemos claramente un aumento en el riesgo de hospitalización o enfermedad severa. Quizás hay una tendencia al hablar de monoterapia con anti-TNF que incluso podría ser un poco protectora. Podríamos decir que el riesgo quizás es ligeramente un poquito mayor, pero en general podemos decir que los antiintegrinas no aumentan el riesgo. Igual para los biológicos antiinterleucina 12-23 como ustekinumab, no hay mayor riesgo de eventos adversos en comparación con monoterapia con anti-TNF. Y otras terapias dirigidas como tofacitinib, tenemos menos datos, pero se sugiere que tofacitinib incluso puede ser tratamiento para la COVID-19 severa. Al ver a pacientes con EII tratados con tofacitinib al momento de la infección, no se ve un aumento en el riesgo de hospitalización, admisión a la UCI, mortalidad u otros eventos adversos. Finalmente, mesalamina y sulfasalacina se había pensado que podrían aumentar el riesgo de eventos severos por COVID-19. Claro que hay un número limitado de casos. Quizás al inicio de la pandemia había un sesgo en los reportes y únicamente estaban reportándose los pacientes con enfermedad más severa y no había pruebas disponibles universalmente. Pero ahora que tenemos los datos maduros, sabemos que el riesgo de los 5 ASA no existe. Por lo tanto, mesalamina y sulfasalacina no se asocian con mayor riesgo de COVID-19 severa
entre todos los pacientes con el uso de 5-ASA, no hay mayor riesgo de COVID-19 severa. Algo que mencionar que pasa en el mundo de enfermedades inmunomediadas y otro tipo de enfermedades es que la terapia con depresión de células B o rituximab entre pacientes con artritis reumatoide pareció ocasionar un peor desenlace, con mayores tasas de hospitalización y mortalidad en pacientes que recibieron terapia con depresión de células B. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial con estos pacientes porque son un grupo de mayor riesgo. Los inhibidores de JAK tuvieron una tasa ligeramente mayor de eventos adversos, a diferencia de los datos del registro SECURE, pero esto es algo de lo que tenemos que tener más datos. Pero la terapia con depresión de células B parecería asociarse con eventos adversos. Quiero mostrarles ahora una cohorte poblacional para reafirmar los datos que les acabo de mostrar. Esta es la base de datos del sistema de salud Kaiser Permanente que abarca prácticamente toda California o grandes partes de la costa occidental de Estados Unidos. Se estudió el riesgo de hospitalización, admisión en la UCI o mortalidad en pacientes inmunosuprimidos. Y de nuevo aquí en esta corte independiente se observa que prednisona aumentó el riesgo de eventos adversos. Al ver la EII como factor de riesgo, no fue un factor de riesgo independiente, ni siquiera la inmunosupresión, aunque fue en menor número de pacientes, no pareció asociarse con eventos adversos. Los esteroides y la terapia combinada representan mayor riesgo, así como la terapia con depresión de células B. El resto de los biológicos no implican un mayor riesgo. Hablemos ahora de las vacunas contra COVID-19 y estos pacientes. Es un tema de gran actualidad, como ustedes saben. Los pacientes con inmunosupresión fueron excluidos de los estudios clínicos de todas las vacunas para COVID-19. Por lo tanto, apenas recientemente tenemos información sobre la efectividad y seguridad de la vacuna en estos pacientes. Tenemos datos del mundo de trasplantes en más de 400 receptores de trasplantes reclutados a través de redes sociales, trasplantes de órganos sólidos de hígado y de riñón. Recibieron la vacuna con RNA mensajero y sabemos que después de la primera dosis hay menor grado de protección en comparación con la segunda dosis, pero después de la primera dosis, solo el 17% de los pacientes trasplantados nos mostraron una respuesta de anticuerpos. Esto es preocupante y hay que señalar que los pacientes estaban recibiendo múltiples inmunosupresores. Algunos no los utilizamos nosotros en pacientes con EII, como tacrolimus, sirolimus y micofenolato, pero podemos ver el efecto que puede ser el de atenuación de la respuesta a la vacunación. Este es un estudio de mi colega, el doctor Wong, en Monte Sinaí. Es un estudio pequeño, estudiando a pacientes con EII, la mayoría con monoterapia, con biológicos, con TNF o vedolizumab. Los pacientes recibieron una sola dosis de Pfizer o Moderna y 48 habían completado las dos dosis. Se les comparó con trabajadores de la salud sin medicamentos. Se observó que los pacientes con EII tenían respuesta de anticuerpos similar a los de los controles sanos. Aquí tenemos los títulos de anticuerpos. En azul son controles sanos, en rojo los pacientes con EII y post vacuna. Después de la primera vacuna hay un poquito de atenuación de la respuesta en pacientes con EII que estaban tomando inmunosupresión, pero con el tiempo se equilibran los niveles. Son datos que nos tranquilizan, aunque la corte es pequeña. Este es otro estudio a gran escala que presentó uno de mis colegas, el doctor Deepak de la Universidad de Washington en St. Louis. Se incluyó a múltiples pacientes con enfermedades autoinmunes. Fueron 133 pacientes, 133 pacientes comparados con 53 controles inmunocompetentes. Vemos que los pacientes que estaban tomando anti-TNFs, antiintegrinas y anti-IL-23 y 12 tenían niveles de anticuerpos normales, pero pacientes que recibieron inhibidores de JAK o terapia con depresión de células B tuvieron menores niveles. Los pacientes que estaban tomando esteroides o prednisona al momento de la vacunación tenían respuestas inmunes disminuidas a la vacuna. La mayoría de los inmunosupresores no atenúan la respuesta a la vacuna, pero la prednisona y la depresión de células B
que sí afectan la respuesta de anticuerpos a la vacuna. Esto se vio en el estudio Clarity del Reino Unido. El mensaje aquí es que es posible que los pacientes con infliximab hayan tenido una respuesta ligeramente atenuada en comparación con vedolizumab, pero la mayoría de los pacientes tuvieron cero conversión. Se está haciendo este estudio en Estados Unidos, es el estudio Prevent COVID, con más de 3,000 pacientes que están recibiendo múltiples tipos de fármacos. La gran mayoría, más del 90%, montaron una respuesta inmune a la vacuna. Esto es tranquilizante para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este es otro estudio en la Corte de la Administración de Veteranos viendo a pacientes vacunados. Se vio la efectividad y se observó que los pacientes estaban protegidos con 70% menor riesgo de adquirir la infección si estaban vacunados. Son datos tranquilizantes, pero todavía tenemos que entender mejor la respuesta sistémica e inflamatoria y cuál es el efecto de los inmunosupresores y sobre la durabilidad de las vacunas. Como conclusiones, hay ciertos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades inmunomediadas podrían tener mayor riesgo de eventos adversos si adquieren COVID-19. La terapia combinada puede aumentar el riesgo y en general los biológicos son de bajo riesgo. Esto así ha reforzado lo que hacemos nosotros, que tenemos que, en el caso de los esteroides, hay que desescalar los tratamientos, hay que desescalar las terapias combinadas. Y siempre recomendamos a los pacientes que reciban la vacuna de la COVID-19 y sabemos que la respuesta puede ser atenuada si están recibiendo prednisona o terapia con depresión de células B, pero la mayoría de nuestros pacientes montan una buena respuesta inmune. Les agradezco mucho a todos su atención, agradezco a quienes contribuyeron a este registro. Muchas gracias.